EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Este ordenar abre las puertas a que esa economía y esas finanzas sean fructíferas, sean prósperas, pero la clave es desde la palabra de Dios, desde la voluntad de Dios. Porque uno puede tener prosperidad o aparente prosperidad o puede tener dinero, pero ese dinero no necesariamente desde la palabra de Dios, desde la voluntad de Dios, sino hay gente que tiene mucho dinero mal habido, ¿cierto? O hay gente que tiene mucho dinero producto de la explotación, producto de robo, producto de mil cosas, corrupción, y ese dinero que es producto de robo, corrupción, explotación, negocios ilícitos, es un dinero que no da fruto, es un dinero que se pierde como el agua entre las manos, es un dinero que no dura, es un dinero que se desvanece, es un dinero que se diluye. Como dice el profeta Isaías, construirán casas, pero no las habitarán. Acumularán, pero no disfrutarán. Tremendo eso. ¿Por qué? ¿Cuántas casas uno ve abandonadas que eran de un rico, que eran de un mafioso y nunca la pudo disfrutar? Y nunca tuvo una familia con quien gozársela en paz, sino que siempre estaba huyendo, ocultándose, emproblemado, enredado, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de hoy nos quiere ayudar a ordenar las finanzas y la economía, pero desde la palabra de Dios, desde la voluntad de Dios. Amén. Bueno, y lo primero sería invitar al Espíritu Santo a ordenar nuestra vida. Les voy a ir dando algunos puntos para ordenar las finanzas y la economía. Y lo primero es invitar al Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien transforma el caos en orden. Recordemos que en el libro del Génesis, por allá en el capítulo 1, nos dice que en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Y cómo crea Dios? Crea Dios con su palabra y crea Dios con el Espíritu Santo. Dicen los padres de la iglesia que esos son como los dos brazos creadores de Dios. Dios crea a través de su palabra, dijo Dios, hágase, y su palabra tiene un poder creador, es lo que los teólogos llaman el poder performativo de la palabra de Dios. ¿Cuál es el poder performativo de la palabra de Dios? Y es que la palabra de Dios hace lo que dice, cumple lo que promete. Es decir, usted y yo podemos pronunciar muchas cosas o decir palabras, pero esas palabras suyas y mías a veces son verdad, a veces no, a veces tienen poder, a veces no, a veces están llenas de convicción, a veces llenas de inseguridad. Y nuestras palabras se las puede llevar el viento, o nuestras palabras se pueden quedar ahí en el corazón de alguien que necesitaba un consejo y tú o yo de manera oportuna llegó a dar ese consejo. Pero la palabra de Dios es distinta, porque la palabra de Dios siempre está ligada a lo que hace. Siempre cumple lo que promete. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Inclusive los judíos tienen una frase que a mí me encanta. Frente a los peligros y los poderes de este mundo. Babilonia cayó, Roma cayó, Egipto cayó, la palabra de Dios sigue ahí. Entonces hoy podríamos decir, los dictadores de hoy van a caer, las potencias de hoy van a caer, los ricos, los políticos, los corruptos, todos van a caer, pero la palabra de Dios sigue ahí. Daniel Ortega va a caer, Nicolás Maduro va a caer, la palabra de Dios sigue ahí, para siempre.
como un faro perenne iluminando la vida del ser humano, dando esperanza, luz y salvación. Amén. Bueno, entonces la palabra de Dios tiene un poder performativo, es decir, no únicamente se pronuncia, sino que además se realiza lo que se pronuncia, cumple lo que promete. La palabra de Dios tiene poder para sanar, para liberar, para romper cadenas, para abrir puertas, para dar nuevas soluciones, nuevas salidas y nueva luz a nuestra vida. Primer brazo creador de Dios. Segundo brazo creador de Dios en la teología de los padres de la iglesia, el Espíritu Santo. ¿Y cómo crea el Espíritu Santo? Dando orden. Y esto es hermoso, porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Separa el agua de la tierra. Es lo primero que hace. Y al separar las aguas de la tierra, empieza a construir. ¿Cuándo le rinde a uno un día? Cuando uno le da orden a ese día. ¿Cuándo le rinde a uno un trabajo? Cuando uno le da orden a ese trabajo. ¿Qué pasa cuando uno tiene el cuarto o la casa desordenada? Uno no encuentra las cosas. Y cuando uno no encuentra las cosas, uno pierde más tiempo buscando. Y en ese desorden, ¿qué voy a encontrar la herramienta que necesito? Pero lo que hace el Espíritu Santo es dar orden. Por lo tanto, cuando tú y yo empecemos a darle orden a nuestra vida, un orden interior, también le vamos a dar un orden exterior, un orden a la economía, un orden a las finanzas. Por ahí hay quien dice, no hay gente pobre sino desordenada. No hay gente pobre sino que no quieren trabajar. Pero cuando hay una persona trabajadora y ordenada, no hay pobreza. Si se junta el trabajo con el orden, no hay pobreza. El problema es cuando hay desorden. No sé cuánto gasto, no sé cuánto gano, no sé dónde guardo el dinero, no sé en qué se me va. Y por eso se han inventado una contabilidad, por eso se han inventado un estado de pérdidas y ganancias, por eso se han inventado uno tener un ejercicio de cuáles son mis gastos. Porque escuche esto, solo se aprende a ser buen administrador en la escasez. Solo se aprende a ser buen administrador en la escasez. En la abundancia no se aprende a ser buen administrador. Porque cuando se está holgado, no se tiene con disciplina el orden de las finanzas. Primer punto en este tema, pedir Espíritu Santo y pedirle al Espíritu de Dios que gobierne nuestra vida, que gobierne nuestro hogar, que gobierne nuestras finanzas, que gobierne nuestra economía, porque el Espíritu Santo transforma el caos en orden. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ordenar nuestros sentimientos, ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestros proyectos, ordenar nuestros sueños, ordenar nuestros ideales. Y de ese orden nace una nueva creación. De ese orden se abren puertas de prosperidad. Porque donde hay orden hay posibilidades. Donde hay orden hay eficacia. Donde hay orden hay buenos resultados. Entonces, Juan David, es ordenar mis finanzas. Sí, cuánto me gano, cuánto me gasto, en qué me gasto, mi economía, aumentar ingresos, disminuir gastos. Sí, todo eso hay que hacerlo. Pero también es ordenar mi vida, ordenar mis sueños, ordenar mis prioridades, ordenar mi tiempo, ordenar mis herramientas. Vea lo que me ha pasado a mí por desordenado. Yo trabajo en el cuarto piso de esta escuela y entonces a veces subo al cuarto piso y digo, ay, se me quedaron las llaves abajo.
Ay, se me quedó el cargador del computador. Ay, y a cada rato me toca subir y volver a bajar. ¿Por qué? Por desordenado. ¿Por qué? Por no estar pendiente de las cosas, pierdo tiempo. Y yo pienso que en la vida a uno le pasa muchas veces eso. Y es que uno no está preparado y ordenado para recibir las bendiciones que Dios le quiere dar. Y cuando llega la bendición, usted no tiene la herramienta. Cuando llegó al cuarto piso, no tengo las llaves. Cuando llega la bendición, uno no tiene la herramienta. Entonces, por eso primero hay que ordenar. En este caso es ordenar mi vida, ordenar mi interior, ordenar mis proyectos, ordenar mis prioridades. Y cuando uno ordena las prioridades, ya tiene claro para dónde va. Inclusive en administración, yo antes de estudiar teología estudié administración de empresas, y en administración hay una ley muy interesante que es la ley de Pareto. Así se llama el que se le inventó el apellido, Pareto. No del Bareto, eso es otra cosa. La 80-20, exacto. ¿En qué consiste la ley de Pareto? Y es que, escuche esto, una idea es 80% disciplina, trabajo y orden y 20% la idea. Es decir, lo que te garantiza el resultado no es tener la mejor idea, sino tener el 80% de disciplina, trabajo y orden. Ahora, le aplico la ley de Pareto en otra circunstancia. En una organización, en una empresa, traigámoslo también a lo pastoral, en una comunidad o en un ministerio de evangelización, en tu parroquia, en cualquier labor de evangelización o cualquier labor pastoral o en cualquier empresa, organización, escuche esto, el 20% de las actividades generan el 80% de los resultados. Maravillosa la ley de Pareto, porque nos invita a encontrar cuáles son el 20% de las cosas que me va a dar el 80% de los resultados positivos. Es decir, yo me puedo dar el lujo de equivocarme en algunas cosas, pero no me puedo dar el lujo de no hacer bien ese 20%. Hay otras cosas que quizás puedo hacerlas regular, pero ese 20% que es la clave del 80% de los resultados no lo puedo hacer regular. Y eso lo podemos aplicar en todo, hasta en el matrimonio. Hay un 20% de cosas en el matrimonio que no se puede dar el lujo de hacerlas mal. Hay un 20% de cosas en la comunidad que no se puede dar el lujo de hacerlas mal porque esa comunidad se acaba. Hay un 20% de cosas en esta escuela que no nos podemos dar el lujo de hacerlos mal, porque entonces esta escuela no va a fructificar. ¿Cuál es ese 20% en ese emprendimiento que tienes? ¿Cuál es ese 20% en ese proyecto que tienes que te va a dar el 80% de los buenos resultados? Entonces estamos en este primer punto del orden. Y hemos hablado de varias cosas. El Espíritu Santo ordena, de esta ley de Pareto, y también le quiero hablar de algo que me ha impactado a mí mucho desde la primera vez que lo escuché, y es que la afectividad tiene todo que ver con la efectividad. ¿Cómo así? Algo que en principio pareciera que no tiene relación. ¿Cómo así, Juan David? Sí, si usted maneja de manera ordenada, otra vez la palabra clave, si usted maneja de manera ordenada sus afectos, su sexualidad, por ende va a traer consecuencias de abundancia y prosperidad en su economía. Pero si usted maneja de manera desordenada sus afectos y su sexualidad, va a traer consecuencias de desorden, de miseria, de desastre y de despilfarro en su economía y en sus finanzas. Juan David, pero si eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, tiene todo que ver. ¿Qué pasa cuando una persona es próspera, pero tiene su novia, su moza,
su remoza y su aeromoza. Ahí se le va la plata, ahí se le diluye, ahí se le diluye. A mí me llama mucho la atención, una vez que fuimos de misión a San Andrés Isla, nos contaban la historia de un judío que vivía allá y que era dueño de varios hoteles allá en San Andrés Isla. Y ese judío nos invitó a almorzar una vez, hace muchos años, a mi papá y a mí, y me acuerdo que fue bonito porque él compartía todo lo de la Pascua y a mi papá le apasiona todo lo de la Pascua judía, entonces las oraciones, la tradición, y fue muy bonito. Resulta pues que como 10 años después volvimos a una misión a San Andrés Isla y yo pregunté por él. Y ese señor tuvo un desliz, una canita al aire, con una mujer, de ahí se le desató un problema, una adicción, y luego cayó en prostitución, y me contaban que a partir de esa infidelidad, que luego se transformó en un vicio, en un apego sexual, y en unos problemas de prostitución, a partir de eso, él perdió toda su fortuna. Y ya no tenía ningún hotel, ninguna riqueza, nada de eso. El desorden afectivo y sexual trae ruina. El desorden afectivo y sexual trae miseria. Lo afectivo tiene todo que ver con lo efectivo. Si usted quiere tener prosperidad económica, ordene también sus afectos y su sexualidad. Cuando ordene su corazón, sus afectos, su sexualidad, va a tener abundancia también en lo económico. Entonces, este primer punto es ordenar, dejar entrar el Espíritu Santo. Vamos al siguiente punto, bien interesante. El Papa Francisco hace algún tiempo estuvo denunciando las economías especulativas. Y yo quiero aprovechar esta reflexión para denunciar también las economías especulativas. ¿Cuáles son las economías especulativas? Las que no están representadas en bienes o servicios a la comunidad. ¿Cómo así, Juan David? La economía, la lógica de la economía es, usted le está haciendo un bien a la sociedad. Entonces la retribución económica que eso conlleva. Usted le está haciendo un servicio a la sociedad. Entonces eso trae una retribución económica. Inclusive hay teóricos que dicen algo bien interesante. La gente rica que ha conseguido su fortuna representada en bienes y servicios, en últimas nos hace más ricos a todos. Por eso son millonarios, porque ellos nos están ayudando a todos a estar más prósperos. Por ejemplo, el que inventó el GPS nos está ayudando a todos a ganar tiempo, a ganar ubicación, a ganar información. ¿Sí me hago entender? ¿Se volvió rico con eso? Sí, pero colaboró para que todos fuéramos un poquito más ricos. ¿Se dan cuenta? Y así pasa con la economía que está fundamentada en lo que debe estar fundamentada, bienes o servicios. La economía especulativa no está fundamentada en bienes o servicios, sino que es, por ejemplo, los casinos, los juegos de azar o, por ejemplo, las famosas acciones, los bitcoins, quizás no todos, hablo de algunos. Pero entonces, ¿qué pasa? Una persona se dedica a especular, especulativa, especular. El famoso trading que está muy de moda. Entonces, yo muevo tanto en dólares, tanto en euros, muevo tanto en acciones, muevo allí y es perdóneme la expresión, un tonto, todo el día en una pantalla. Ay, hoy perdí $100. Al otro día todo el día en una pantalla. Ay, hoy gané $300. Y al otro día todo el día en una pantalla. Dígame, ¿qué bien le está haciendo a la sociedad?
¿Qué servicio le está prestando a la sociedad? Un médico le está prestando un servicio a la sociedad. Un ingeniero le está prestando un servicio a la sociedad. Un profesor le está prestando un servicio a la sociedad. Este man se la pasa todo el día en una pantalla. Gané, perdí, gané mucho, perdí mucho. Economía especulativa. Ay, Juan David, pero a mí me está yendo súper bien. Qué bueno que te esté yendo muy bien, pero ¿qué servicio le estás prestando a la sociedad? Porque las economías especulativas muchas veces, como suben, caen. ¿Cuánta gente no conozco yo que llevaba años viviendo de las acciones, viviendo del trading? Y llegó un momento donde de un día para otro dice que debo 1.000 millones de pesos, debo 2.000 millones de pesos. Y no solo ellos, sino que metieron a la familia, y metieron a los amigos, y metieron al barrio, y ya lo están persiguiendo y amenazando. Porque cuando usted está ganando todo el mundo lo quiere, pero cuando usted está perdiendo nadie se acuerda. Nadie se acuerda de los favores que usted le hizo. Entonces la gran pregunta es una pregunta de sentido. Este tema de la economía nos lleva al tema fundamental de la vida y es ¿yo a qué vine al mundo? Inclusive mi papá tiene una reflexión filosófica, ay no, muy henao y tiene algo de verdad que él dice, es que la gente es tan bruta que se dedica su vida a conseguir plata. Ahora no voy a conseguir yo. O sea, la reflexión tiene varias cosas y le voy a decir por qué muy henao. Y es que, primero, lo que quiere decir con esa reflexión es, la vida no es para conseguir plata, la vida es para mucho más que eso, ¿cierto? Primera reflexión. Entonces, si la gente nunca se dio cuenta que la vida no era para conseguir plata, sino que toda la vida pensó que la vida es para conseguir plata, es porque a esa persona le faltó chispa, le faltó trascendencia, le faltó hacerse preguntas fundamentales. Ahora, los que por misericordia de Dios nos hemos hecho esas preguntas fundamentales, nos hemos cuestionado por la trascendencia, por la misión que tenemos en la vida, por la vocación, por el propósito con el que Dios nos crea y nos trae a este mundo. Entonces, ahí alardea mi papá de tener esa gracia. Hay un tema en la economía más de fondo que es un tema de sentido, de vocación. Inclusive el padre Pedro Justo Berrío dice algo muy bonito. Dice, la prosperidad viene por el ejercicio con excelencia de los carismas. La prosperidad viene como fruto de ejercer con excelencia mis carismas. Y esta afirmación se acerca más al cuestionamiento del sentido de la vida. ¿A qué vine al mundo? ¿A qué me trajo Dios? ¿A qué vine al mundo? ¿A qué me trajo Dios? Cuando descubro eso, descubro que Dios me ha dotado con unos carismas para cumplir esa misión. Cuando pongo al servicio de la comunidad esos carismas, no de cualquier manera, sino con excelencia, llega la prosperidad. Pero entonces el orden, la dinámica de la búsqueda de la prosperidad es totalmente diferente. No es la pregunta de los amigos de la esquina, hey, entonces ¿qué vamos a hacer pues para levantar plata? Entonces, ¿cómo vamos a hacer pues para salir de pobres? Entonces, ¿cómo vamos a hacer pues para ganar más? No es esa pregunta, sino que la pregunta es esta: ¿a qué me trajo Dios a la tierra? ¿Qué carismas me ha dado en esta vida? Y cuando descubro esos carismas, descubro el a qué me trajo Dios, pongo al servicio esos carismas con excelencia, llega por consecuencia la prosperidad. Pero mira, no estabas buscando el dinero, estabas buscando agradar a Dios.
Estabas buscando identidad, sentido, propósito, misión. Maravilloso, maravilloso. No sé si me hago entender, pero me parece maravilloso, maravilloso. Porque estoy buscando sentido. Descubro que quiero ser médico, que me llama Dios a esto, o abogado o ingeniero. Cuando soy médico, y no cualquier médico, sino con excelencia, llega la prosperidad. Llega la prosperidad. Y eso me parece muy lindo porque es en definitiva de lo que deberíamos estar reflexionando. ¿A qué me llama Dios? Y si esos carismas que Él me ha dado, los estoy ejerciendo con excelencia.